Y bueno, pasando a otras cosas, un día vamos a hablar de los brujos y chamanes prehispánicos que curaban las enfermedades con su conocimiento de la naturaleza y del cuerpo, y con ello era suficiente para poder hacerlo. Curaban por servir a la comunidad y eran muy respetados y valorados en sus comunidades. Ahora los mercaderes de la salud, cuestionados por muchos, solo ven la forma de sacar más y más billete todo el tiempo. La ética profesional no sirve de nada. Hay sus honrosas excepciones, pero en su mayoría, si no hay billete, no te atiendo o no te curo. Últimamente han salido notas de hospitales públicos que no atienden a embarazadas y a gente muy grave porque no tienen dinero o no están afiliadas. Y bueno, más allá del argumento amargo y reality chequero de que muchos de ellos tienen problemas de administración de sus vidas muy graves y que el sistema de salud mexicano no tiene en los mostradores a los mejores representantes del gremio, de eso hablaremos en un futuro. El tema que hoy quiero comentar es otro. Día con día salen pruebas de cómo fabrican enfermedades o trastornos en pos del billete y de intelectualizar la torta de tamal. Ojo, que esto no se confunda con esa modita que existe en la que hay gente que asegura que las vacunas son innecesarias y que las enfermedades no existen y ese tipo de mamadas. El cáncer es una prueba de ello. No es que el cáncer sea falso, no es que no exista, es que se ha convertido en una industria muy lucrativa en la que cualquier asomo de solución contra esta enfermedad es sepultado por los dueños de la industria, de lo cual también hablaremos en algún momento. Uno de esos casos en los que se crea una enfermedad o se oficializa un postulado en pro del negocio pasó hace algún tiempo y aquí se los comento. El creador del trastorno por déficit de atención confesó antes de morir que lo creó para vender pastillas. En un documento de la World Public Union, a la psiquiatría hace tiempo que se le ve el plumero. Son tantas las enfermedades y trastornos que se describen en sus manuales que hoy en día lo raro es no tener nada. Después de hacer saltar las alarmas al incluir las rabietas de los niños en el último manual de pediatría, DSM, la Biblia de los psiquiatras, y después de ver cómo el gobierno estadounidense declara en un informe que 1 de cada 5 niños tiene un trastorno de la salud mental, cifras que parecen un insulto al sentido común de la población, porque es imposible que tantos niños estén mentalmente enfermos. Aparecen después en este escenario unas declaraciones del Leon Eisenberg, el psiquiatra que descubrió, entre comillas, el TDAH, que no deja ni indiferente a nadie que viva o trabaje con niños. El semanario alemán Der Spiegel, en un artículo en que ponía en relieve el aumento de enfermedades mentales en la población alemana, explicó que Eisenberg dijo 7 meses antes de morir, cuando contaba ya con 87 años, que el TDAH es un ejemplo de una enfermedad ficticia. Los primeros intentos por tratar de explicar que había niños con TDAH sucedieron en el 35, el siglo pasado. Por aquellos tiempos, los médicos habían tratado por primera vez a niños de primaria con un carácter muy inquieto y con dificultad para concentrarse en lo que se les pedía, bajo el diagnóstico de síndrome postencefálico. Fue un intento que no cuajó porque, claro, la mayoría de esos niños nunca habían tenido encefalitis. En los años 60 apareció el protagonista de nuestra historia, Leon Eisenberg, quien volvió a hablar de dicha enfermedad, pero esta vez con otro nombre: reacción hipercinética de la infancia. Bajo dicho diagnóstico pudo tratar a alumnos difíciles probando diferentes psicofármacos con ellos. Empezó con dextroanfetamina y luego utilizó el metilfenidato, droga con la que consiguió su objetivo y que hoy en día prevalece como tratamiento de elección. Los niños enérgicos se transformaban en niños dóciles. En el año del 68 se incluyó la reacción
hipercinética de la infancia en el Manual de Diagnóstico y Estadístico, y desde entonces forma parte de dicho manual, solo que ahora recibe el conocido nombre de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. El logro de Eisenberg y sus colaboradores fue conseguir que la gente creyera que el TDAH tiene causas genéticas y que es una enfermedad con la que se nace. Él mismo dijo, junto con las palabras en que decía que era una enfermedad inventada, que la idea de que un niño tenga TDAH, entendemos que la idea de que un niño sea muy movido, o sea, problemático, entre comillas, desde el nacimiento estaba sobrevalorada. Sin embargo, al conseguir que esto calara en la población y en los padres, el sentimiento de culpa desaparece. Los padres se sienten aliviados porque el niño ha nacido así y entonces ellos ya no se sienten responsables y el tratamiento es menos cuestionable. En el 93 se vendieron en las farmacias alemanas 34 kilos de metilfenidato y en el 2011 se vendieron 1.760 kilos. El conocido psiquiatra que llegó a hacerse cargo de la gestión del servicio de psiquiatría en el Hospital General de Massachusetts en Boston, donde fue reconocido como uno de los más famosos profesionales de la neurología y de la psiquiatría del mundo, decidió confesar la verdad meses antes de morir afectado de un cáncer de próstata, añadiendo que lo que debería hacer un psiquiatra infantil es tratar de determinar las razones psicosociales que pueden producir problemas de conducta, ver si hay problemas con los padres, si hay discusiones en la familia, si los padres están juntos o separados, si hay problemas con la escuela, si al niño le cuesta adaptarse, por qué le cuesta, etc. A todo esto añadió que lógicamente esto lleva un tiempo, un trabajo y acompañado de un suspiro, concluyó. Prescribir una pastilla contra el TDAH es mucho más rápido, a lo que yo añadiría, y mucho más ventajoso para lo que es el negocio de la psiquiatría. Así las cosas. Generalmente cuando a mí me mandan llamar de la escuela por el comportamiento de mi hija, generalmente lo que me dicen es que no pone atención, es muy inteligente, pero como acaba rápido, entonces echa mucho desmadre y distrae a los otros niños que son más lentos. Total, que es un pinche desmadre, que se la pasa platicando y bla 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 bla. Cuando estos maestros me llaman para darme la queja, lo primero que yo les digo es que no mamen, ¿no? Ellos no pueden pretender, eso de que los niños no puedan correr en el recreo es un pinche crimen, cabrón. Ellos no pueden pretender que el niño no quiera hacer muchas cosas, mirar otras, hablar con personas. No pueden evitarlo. Lo que yo le digo es a los maestros que de repente me citan es: si usted no tiene la capacidad para que el niño o los niños puedan tener la atención y puedan seguirlo a usted en sus indicaciones, entonces muy probablemente el problema es suyo. Yo doy cursos y si en un curso algún cabrón no obedece o no hace caso, es responsabilidad mía ver de qué manera hago que la cosa funcione, ¿no? Y estoy hablando de educación de los adultos. En este caso los niños son estigmatizados, son señalados e inmediatamente después de que echan su desmadre en la escuela, los mandan al psicólogo, al psiquiatra, y es lo primero que tienen que hacer ellos. No sé si está en un manual, no sé si sea la manera que les dijeron que actuaran, pero la verdad es que es una pendejada. Otra pendejada también es cuando los padres se ponen al pedo porque el maestro caga a los alumnos. Y empiezan a decir que es bullying, que el maestro por qué me exhibió, que por qué me puso orejas de burro, que no mamen, perdón. Yo, Logan, fui un pinche desmadre de niño.
Todos los adultos de aquel tiempo decían que era por el divorcio de mis papás, que era porque yo no comía bien, que era porque yo andaba buscando atención, que era porque estaba enojado, que era cualquier cantidad de razones para determinar por qué era yo un pinche desmadre. Y realmente era un desmadre, creo yo que sano, no maltrataba yo a nadie, no le pegaba a nadie, no mataba perros, no nada de eso. Simplemente me gustaba echar desmadre, ir a jugar fútbol, jugar, entretenerme, y pocos maestros lograron captar toda mi atención. En aquel entonces, seguramente, si mis papás hubieran tenido o querido, me hubieran llenado de pastillas y me hubieran mandado al psicólogo o al psiquiatra, entrando en el círculo vicioso del negocio de la psiquiatría. Como he dicho al principio de la entrada, parece que la psiquiatría es un monstruo capaz de llevarse cualquier cosa por delante, con un hambre voraz que no se detiene y que hará todo lo posible por tratar de conseguir que toda persona sana acabe tomando una u otra medicación para tratar su no enfermedad. Se les ve el plumero y una prueba más de ello es que ya existe la próxima enfermedad que será difundida para toda la infancia, el trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva. Esa mamada. Hasta los años 90 era una afección desconocida en los niños, ahora ya es uno de los diagnósticos más frecuentes en psiquiatría infantil, hasta el punto que las visitas por este trastorno se han multiplicado por 40 en menos de 10 años, siendo muchos de los enfermos niños de 2 y 3 años. Uno de los responsables de la llegada del trastorno bipolar a Estados Unidos es el psiquiatra Joseph Biderman, que lleva años haciendo estudios y conferencias sobre el tema y que recibió $1.6 millones entre 2000 y 2007 procedentes de las farmacéuticas que fabricaron los medicamentos para dicho trastorno, al parecer para dedicarlos a seguir investigando la enfermedad. Pero esto no es todo. Para conocer el alcance real del negocio de la psiquiatría y para ver hasta qué punto se inventan las enfermedades para luego dar los fármacos que ya existen, un estudio realizado por la psicóloga estadounidense Lisa Kosgrup reveló que de los 170 miembros del grupo de trabajo del DSM, Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es decir, los que hacen el manual de psiquiatría de referencia mundial, 95, el 56% tenía una o más relaciones financieras con las empresas de la industria farmacéutica. ¿Qué es el TDAH? Bueno, pues yo no sé si existe o no existe, y eso que el que la inventó dice que no, ni tampoco me toca a mí responder esa pregunta. Sin embargo, estoy seguro de que son muchos los niños diagnosticados cuyo único pecado ha sido ser demasiado movidos o ser demasiado insistentes a la hora de demandar de sus padres un poco más de atención. Ya hace más de 2 años que ofrecí, citando al autor, algunas pláticas en las que explicaba cómo se diagnosticaba el TDAH para que vieran que no existe ninguna prueba diagnóstica de ningún tipo que determine que un niño tiene el mencionado trastorno. Todo se hace en base a la observación subjetiva y en base al cumplimiento o no de ciertos criterios o parámetros que los niños normales, entre comillas, deben tener. Ahora bien, ¿qué es ser normal? Krishnamurti dijo que no es signo de buena salud el estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, así que quién sabe, quizá los niños que se rebelan ante el intento de domesticarles, aquellos que no soportan estar sentados escuchando cosas que no les interesan, aquellos que preferirían poder decidir qué hacer en sus vidas en todo momento, aquellos que quieren probarlo todo y no dejarse nada, quizás sea al fin y al cabo los niños más cuerdos, los seres humanos más cuerdos. No digo que ninguno de estos niños no tenga nada, no digo que no necesiten ayuda, porque es muy probable que muchos de ellos tengan muchos problemas, pero nunca he creído en la existencia de un trastorno que afecte al 10% de los niños y mucho menos he creído en la cura milagrosa del metilfenidato, porque si bien los niños cambian su comportamiento, los problemas que hicieron que el niño funcionara de un modo que no es correcto, entre comillas, siguen ahí y no se solucionan.
Y bueno, contrastando con lo que acabamos de compartir, les doy la opinión de Juan Cruz, que se contrapone un poco con lo de Leon Eisenberg. Y bueno, cada quien que forme su propia opinión. Yo tengo la mía. Obviamente esta explicación tiene que ver porque siente que están atacando su profesión. Y bueno, reza así: en los últimos días están circulando por las redes sociales informaciones sobre unas declaraciones de Leon Eisenberg que en ocasiones llegan a tener títulos como este: el descubridor del déficit de atención confesó antes de morir que es un trastorno ficticio. Al leer este titular, mi primera reacción fue de curiosidad. No sabía que existiese una persona concreta a la que se atribuyese el descubrimiento del TDAH, y me asaltaban imágenes del desdichado hombre en su lecho de muerte pidiendo la presencia de un notario para ponerse en paz consigo mismo, confesando que había tomado el pelo a todo el mundo. En algunos lugares se comenta que la traducción de las palabras del psiquiatra es incorrecta y que en realidad quería decir que el TDAH está sobrediagnosticado. De estos, mi favorito es este: Eisenberg nunca negó la existencia del TDAH porque no veo por ninguna parte dónde está la diferencia en la traducción. Como estas cosas se exageran a veces, busqué un poco más de información y la presento aquí porque independientemente de lo que dijera Eisenberg, lo que tiene sentido es conocer y debatir sobre lo que dijo, no sobre lo que se cree que dijo. En 2012 se publicó en Der Spiegel un reportaje sobre el aumento de diagnóstico de enfermedad mental, y ahí me encuentro con una gran dificultad porque evidentemente el reportaje está en alemán, idioma que desconozco, así que no tengo más remedio que usar el traductor de Google y asumir el riesgo de interpretar los pasajes confusamente traducidos que suelen producir estas herramientas. En su última entrevista, 7 meses antes de su muerte por cáncer de próstata, un hombre alto y delgado con gafas tirantes en 2009 abrió la puerta de su apartamento en la plaza de Harvard para un café. Según dijo, nunca había pensado que su idea sería tan popular. El TDAH es un ejemplo de enfermedad inventada, dijo Eisenberg. La predisposición genética para el TDAH está completamente sobrevalorada. La psiquiatría infantil debe determinar más detalladamente las razones psicosociales que pueden conducir a problemas de conducta, dijo Eisenberg. Hay peleas con los padres, la madre y el padre viven juntos, hay problemas en la familia. Estas preguntas son muy importantes, pero lleva mucho tiempo responderlas, dijo Eisenberg, quien agregó con un suspiro: así que es más rápido prescribir una píldora. Como dije, no sé alemán, pero la palabra que aparece en el texto original, fabricierte, se traduce como fabricado o manufacturado, y la verdad, si el psiquiatra quería decir sobrediagnosticado, podría haber utilizado otra palabra. Tal como se deduce del texto, Eisenberg murió en 2009, de modo que no se trata de una noticia de última hora. A pesar de que se había jubilado en el 93, continuaba siendo profesor emérito de la Escuela de Medicina de Harvard y colaboraba con la edición de algunas revistas de psicología y psiquiatría. En 2007 publicó un artículo sobre el TDAH titulado When ADHD Was the Brain Damaged Child. En él relata cómo en los años 40 y 50 del siglo XX los niños con síntomas de TDAH eran calificados como niños con disfunción cerebral, etiqueta que posteriormente se convirtió en la de disfunción cerebral mínima. También narra cómo él y Mike Rutter defendieron la inclusión de un síndrome hipercinético en la segunda edición del DSM del 69. Me imagino que de ahí viene lo de calificarle como descubridor del TDAH, que según él mismo dice ya estaba bastante descubierto, aunque se le llamaba con otros nombres. En el 47, cuando se graduó en la Facultad de Medicina,
Por cierto, esa calificación despoja de sus méritos al señor Rutter. El resto del artículo relata cómo el TDAH, que era un trastorno poco frecuente, se ha convertido en un problema que afecta casi al 8% de los niños de Estados Unidos, con el consiguiente aumento de las prescripciones de fármacos estimulantes. Así las cosas. Pero a donde quiero llegar es al final, donde escribe: ¿ha habido un cambio real en la prevalencia? Si es así, ¿por qué? ¿O por primera vez se está detectando a niños que habían pasado desapercibidos? Se trata de cuestiones importantes y merecen una investigación sistemática. ¿Acaso no es el momento de que el NIMH y el FDA insten a los investigadores facultativos y epidemiologistas a realizar una investigación sistemática a gran escala sobre asuntos de gran importancia para la salud infantil de América? En 2 años, Eisenberg pudo cambiar de opinión de que existe un grupo de niños que presenta una constelación de síntomas comunes a los que actualmente se llama TDAH, y que puede haber un abuso en la aplicación de ese diagnóstico. Todo ello bastante documentado en el artículo de 2007, a pesar que no existe tal trastorno, de modo que cualquier diagnóstico de TDAH es claramente incorrecto. El caso es que ya no podemos preguntarle con cuál de las dos posturas estaba más de acuerdo. ¿He aclarado algo? Considero que existe una diferencia muy notable en la forma de plantear el problema en el artículo de 2007 y en la entrevista de 2009. Eisenberg era un científico y en el artículo apoya sus afirmaciones en datos obtenidos de estudios epidemiológicos, incluso cuando detecta anomalías en los datos, y lo que hace es sugerir la necesidad de que se investiguen. En cambio, en la entrevista de 2009 hace una afirmación bastante contundente, pero no da ninguna explicación, o si la dio, el periodista la omitió al redactar su artículo. Por ahí sale otro hilo, por si alguien quiere tirar de él. Resulta poco probable que el educado Eisenberg, que prepara café al periodista que va hasta su casa a hablar con él, se limite a decir unas pocas frases. Me imagino que la entrevista fue bastante larga y que existe más material. Por último, y como estudioso de la comprensión del lenguaje, mi especialidad es esa, no el TDAH, no puedo dejar de percibir una contradicción en el texto de la entrevista, y es la que se produce cuando intento encajar las siguientes ideas. El TDAH es un ejemplo de enfermedad inventada, por lo tanto, el TDAH solo existe con una construcción social. La predisposición genética para el TDAH está sobrevalorada, por lo tanto existe una predisposición genética a la que se da demasiada importancia. Bueno, personalmente yo no veo ninguna contradicción, la verdad. De lo anterior se deduciría que el TDAH, que sería una construcción social, tendría una predisposición genética real, aunque se le está dando demasiada importancia a esa predisposición. Omito intencionalmente los comentarios a la interesante propuesta de hacer una valoración del contexto familiar del niño con supuesto TDAH. No es porque lo considere irrelevante, sino al contrario. Creo que no podría tratar el tema con brevedad porque le van a salir ramificaciones por todos lados. La entrada que publiqué hace unos días, ¿qué sabemos sobre las causas del TDAH?, contiene información interesante sobre eso y sobre la influencia de la predisposición genética. Ahí dejo esa información por si a alguien le sirve. Yo de todo esto me quedo con la recomendación de Eisenberg de que si algo no está claro, que se investigue seriamente y con los datos que se obtengan intentemos aclararlo. Y bueno, como muchos saben, lo he dicho abiertamente, y perdón para todos los que estudiaron eso o los que ejercen esa profesión, yo no creo en los psicólogos, no creo en los psiquiatras. Yo creo que más bien la gente que recurre a ellos, en su gran mayoría, son güeyes pendejos, güeyes huevonazos que necesitan que alguien les resuelva sus problemas. El día que ellos se pongan en chinga, que finalmente es lo que en algún momento estos psiquiatras o psicólogos les hacen entender, en algún momento cuando eso suceda, entonces la cosa tendrá que mejorar. Pero mientras ellos no quieran hacerlo y mientras quieran ir a gastar su dinero con psicólogos para que les digan lo que de antemano saben, entonces pues cada quien gasta su varo en lo que quieran. Personalmente
cada quien puede ser libre de deprimirse, de ponerse triste, cada quien hace de su vida lo que quiera, simplemente yo lo que digo es que no nos hagamos pendejos. Ahí se ven, cabrones, esta fue la parte 1 del podcast. Bueno, no es la parte 1, finalmente es un podcast independiente de los otros, que en algún momento van a converger, pero bueno. Muchas gracias por seguir escuchando y que nos siga yendo bien chingonamente.